los beneficios de la salvación, ¿verdad? Es necesario que estemos conscientes y que tengamos siempre presente, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, ¿verdad? De lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? Y que lo primero es pues la salvación. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? A veces conforme va pasando el tiempo en nuestra vida cristiana, pues nos vamos olvidando de ese mensaje principal y que fue lo que nos trajo, ¿verdad? A la iglesia, que fue lo que nos trajo, ¿verdad? A congregarnos en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y que fue la salvación, ahí comenzamos y eso fue lo primero que obtuvimos, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? La salvación de nuestra alma. Sabemos que estábamos condenados por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos. Estábamos destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no debemos olvidar, ¿verdad? Cuál es el propósito, ¿verdad? De que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué es lo que nos identifica como cristianos, ¿verdad? Y es que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que tenemos esa salvación tan grande que Él pagó con su sangre, que Él pagó con su sangre, ¿verdad? A veces, como le digo, ¿verdad? Conforme van pasando los años de vida en el Evangelio y que vamos creciendo en el Evangelio, pues vamos olvidando aquel primer amor, ¿verdad? Aquello que nos trajo, ¿verdad? Aquello que nos hacía vibrar cuando oíamos una alabanza, ¿verdad? Hay veces que hay alabanzas que nos recuerdan a nuestro regresamos a ese primer amor cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? A veces suena algún corito que escuchamos cuando recién estábamos convertidos, recordamos aquel primer amor, aquello que sentíamos cuando llegamos por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Y fue por el gozo que sentíamos de haber obtenido esa salvación por medio de haber recibido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y haber recibido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar meditando pues en esta tarde en el libro de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, búsquelo ahí en su Biblia. Debemos de tener nuestra Biblia siempre, ¿verdad? Ahí a la mano, ¿verdad? Es cierto que ahora lo podemos tener a través de los medios digitales, ¿verdad? A través de una tablet o de un celular, pero siempre es necesario que tengamos nuestra Biblia, para que tengamos nuestra Biblia a la mano para que podamos meditar en ella, ¿verdad? Vamos a buscar ahí en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 11, del versículo 1 al 11. Pero aunque vamos a estar meditando solamente en los primeros 4, pero es necesario que leamos los 11 versículos para ver el contexto de lo que vamos a estar predicando, ¿verdad? Entonces vamos a leer del 1 al 11, del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En el 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice en el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y terminamos en el 11. Y así:
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a orar y encomendar esta meditación. Gracias, Señor y Padre nuestro, por esta tarde, por esta predicación, por todos los hermanos que están conectados esta tarde, Señor, a través de esta de torre de oración. Señor, en tus manos encomendamos esta palabra que hemos leído, en manos encomendamos esta predicación, que la carne no tome ninguna gloria, todo sea para honra y gloria de tu nombre. Danos inteligencia para entender palabras, Señor. Gracias por tu gran misericordia, gracias por ese regalo que nos diste de la salvación. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, como les dije, pues el título de esta predicación es los beneficios de la salvación. Si usted ve ahí en el encabezado del capítulo 5, cuando empieza, dice ahí, resultados de la justificación, pero vamos a ver, en realidad son los beneficios de la salvación, Pero ahí vamos a estar meditando. Gracias al título de la predicación de esta tarde, los beneficios de la salvación. Fíjese que a manera de introducción quisiera comenzar contándole, ¿verdad? Hace tiempo escuchando a un predicador, ¿verdad? Hablaba de una ilustración. Hace tiempo, ¿verdad? Escuché esta ilustración de un predicador, ¿verdad? Que me llamó bastante la atención, y viene el caso ahora, pues, en estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Contaba este predicador, ¿verdad? De un misionero, ¿verdad? Hablaba este predicador de un misionero que estaba en un país africano, y una noche cuando regresaba él, ¿verdad? A su casa, al lugar donde vivía, ¿verdad? Encontró, cuando abrió la puerta, va encontrando una serpiente pitón, ¿verdad? Una serpiente pitón es una de las más grandes, ¿verdad? Del mundo. Algunas llegan a medir hasta 8 metros. Puede imaginar, hermano, 8 metros. Perdón, este hermano cuando abre la puerta, ¿verdad? Del lugar donde vivía, este misionero, encuentra una serpiente pitón adentro de su casa, ¿verdad? Entonces, asustado cuando ve aquella serpiente, aquella culebra de gran tamaño, pues se regresa muy despacio, ¿verdad? A su auto, ¿verdad? Para no espantar al animal, se regresa despacio a su auto y saca una pistola que él andaba, ¿verdad? Y se regresa, pues, y cuidadosamente apunta exactamente a la cabeza de aquel animal, apunta a la cabeza de aquel animal, porque pues solamente tenía una bala en aquella pistola, ¿verdad? Solamente no podía fallar. Entonces apunta a la cabeza de aquel animal, ¿verdad? Y le dispara y le pega exactamente en la cabeza, ¿verdad? Hiere a la serpiente de muerte, ¿verdad? La hiere de muerte. Pero entonces aquel animal, cuando se siente herido, ¿verdad? Comienza a retorcerse y a tirar coletazos, como decimos, ¿verdad? Comienza a tirar coletazos, y este misionero sale corriendo para el patio, ¿verdad? A esperar a lo que sucede, ¿verdad? Y solo escucha que adentro de su casa se escucha un estruendo, ¿verdad? Y era aquel animal destruyendo todo lo que encontraba, ¿verdad? Dentro de la casa, ¿verdad? Con coletazos. Al final, después de un momento, ¿verdad? De un momento de estar escuchando cómo aquella serpiente se retorcía, entra a la casa, ¿verdad? Después de que la serpiente ya está muerta, ya que había sido herida de muerte, ¿verdad? Le logró pegar en la cabeza y había sido herida de muerte. Entonces entra este misionero a su casa, ¿verdad? Y cuando entra, pues obviamente la serpiente, ese animal ya está muerto, pero antes de morir le destruyó toda la casa, ¿verdad? Le destruyó toda la casa, ¿verdad? Cuando ya se sentía herida de muerte, comenzó a destruir todo lo que encontró a su paso, ¿verdad? Los muebles, todo lo que tenía, encuentra un destruido todo adentro de su casa. Entonces viene este misionero, ¿verdad? Y hace una analogía, hace una comparación, ¿verdad? Hace una comparación con lo que es el mundo, ¿verdad? Con lo que es el mundo, ¿verdad? Y lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y la analogía es la siguiente, ¿verdad? Y es que
Satanás, el diablo, ¿verdad? Es como aquella serpiente, ¿verdad? Está herido de muerte, ¿verdad? Sabe que le quedan pocas horas, ¿verdad? Sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Pero antes de que eso suceda, antes de que el Señor, ¿verdad? Venga a instaurar su reino en esta tierra, antes de eso, el enemigo, ¿verdad? Está destruyendo todo lo que encuentra a su paso, ¿verdad? Está tratando de destruir todo y de lo que encuentra a su paso, ¿verdad? Está engañando, está tratando de que creamos en mentiras, ¿verdad? Está tratando de que creamos que Dios nos ha olvidado, está tratando de hacernos creer, ¿verdad? De que la venida del Señor es una mentira, ¿verdad? De que Dios nos ha olvidado, está atacando al creyente con toda su furia, está atacando a las familias, a la familia cristiana, ¿verdad? Sabiendo que la familia cristiana es un símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia, pero entonces el enemigo está atacando con todo, ¿verdad? Está poniendo mentiras en la televisión, pone mentiras en las películas, pone mentiras, ¿verdad? A través del Facebook, pone mentiras a través del YouTube, ¿verdad? Escuchamos noticias falsas por todos lados, pero entonces está tratando, ¿verdad? Como esa serpiente que estaba herida de muerte y que destruyó todo antes de morir, está tratando de destruir, ¿verdad? Y está lo más peligroso, pues está tratando o está atacando nuestra fe, está tratando de hacer de que nosotros decayamos, estemos decaídos en nuestra fe, en nuestro ánimo, ¿verdad? Entonces, esa sí es una parte peligrosa, ¿verdad? Y se lo quiero explicar de esta manera, mire, trayéndolo ya a, a nuestros días, ¿verdad? Porque ustedes pueden preguntar, ¿cómo así que nos está engañando, de que está haciendo creer de hacernos decaer en nuestros ánimos? Desde que hace un par de semanas, quizás a lo más un par de semanas, ¿verdad? Un amigo cristiano, que es cristiano, pues me mandó un video. Yo estaba en mi trabajo, y cuando me cayó un mensaje, ¿verdad? Me cayó un mensaje a través del WhatsApp y era un video que me habían mandado. Y me había puesto este amigo, mira, este video dura hora y media, pero está interesante, me había puesto. Me había puesto así con una gran seguridad y sorpresa, ¿verdad? De aquel video. Bueno, como estaba en el trabajo, pues le alcancé a responder, alcancé a ver, pues en mi trabajo no puedo andar con el celular en la mano, ¿verdad? Sino que lo tengo ahí guardado y de repente allá que una vez o dos veces en el turno, lo que estoy de turno, pues le doy una miradita, ¿verdad? Entonces en ese lapso que tuve ahí de tiempo, de que le di una miradita, vi que me había caído ese video, entonces y lo que este amigo me había puesto, ¿verdad? Que lo viera. Pero entonces le contesté ahí, fíjate que ahorita estoy en mi trabajo, cuando llegue a la casa lo voy a ver, ¿verdad? Entonces, y así fue, ¿verdad? Cuando salí del trabajo y vine aquí a mi casa, pues me acomodé pues aquí en casa, pues y puse el video para ver de qué se trataba, ¿verdad? Y pues era un video, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? De una predicación, ¿verdad? Pero nomás había pasado, que unos 2 o 3 minutos a lo más cuando se detectaba, pues era de una secta, era de una secta, ¿verdad? Y se encendieron las alarmas, ¿verdad? Que debe de tener todo cristiano, ¿verdad? Se encendieron las alarmas, secta detectada, ¿verdad? Secta detectada, ¿verdad? Porque esta persona, ¿verdad? Que estaba en esa supuesta predicación, ¿verdad? Estaba vestido con un atuendo, ¿verdad? Que no es normal. Estaba vestido con un atuendo que no es normal. eh, eh, y pues lo primero pues que empezaba a decir era que estábamos a la mitad de la tribulación de la que habla el libro de Apocalipsis. Decía él, estamos a la mitad de la tribulación que se narra en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Le quiero explicar, no estamos a la mitad de la gran tribulación, no estamos a la mitad de la tribulación, ni mucho menos estamos en medio de la gran tribulación que narra el Apocalipsis.
¿verdad? Y usted me puede decir, hermano, ¿y por qué está tan seguro si mire todo lo que está pasando? ¿Verdad? Y la razón, hermano, es porque cuando sea la tribulación, ¿verdad? Los creyentes que queden, porque tenemos la seguridad de que no vamos a pasar por la tribulación, ¿verdad? En eso creemos, ¿verdad? En que la iglesia será arrebatada, ¿verdad? Antes de que eso suceda, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. En eso hemos creído, esa es nuestra fe, ¿verdad? Entonces los que queden, ¿verdad? Los que hayan quedado y crean en Jesús, ¿verdad? Van a ser perseguidos, ¿verdad? Van a ser perseguidos los que en ese tiempo del lapso de la tribulación crean en Jesús, o estén creyentes, sean creyentes en Jesús, van a ser perseguidos, ¿verdad? Van a ser perseguidos y porque no se quieren dejar marcar, no se quieren dejar poner la marca. Entonces este personaje que estaba ahí en la predicación decía que estamos en medio de la tribulación y que la marca ya la van a empezar a poner. Hermanos, eso no es así, en primer lugar porque no, la iglesia no está siendo perseguida, no estamos siendo perseguidos. Hermanos, eso lo explicaba, lo vi en una conferencia que estaban dando cuatro, cuatro conferencistas, lo estaban entrevistando un noticiero y había a través así ahora hay de Zoom, le dicen, a videoconferencias, ¿verdad? Estaban los cuatro conectados y fue lo primero que les preguntó, pero si estábamos en medio de eso y ellos categóricamente, ¿verdad? Profesionalmente y teológicamente y cristianamente dijeron, no, no estamos en medio de esa tribulación y es por esto que le estoy explicando, porque nuestro cristianismo en este momento no está siendo atacado. Podemos predicar libremente, podemos declarar libremente que creemos en Cristo, ¿verdad? Y sin temor a que vaya a venir alguien a sacarnos de la casa, ¿verdad? Y a decirnos que miren, no prediquen en Jesucristo, ¿verdad? Nuestro cristianismo no está siendo atacado, ¿verdad? Y cuando sea la tribulación, ¿verdad? El cristiano, el que crea en Cristo, el que se convierta después de ver el arrebatamiento de la iglesia, va a ser perseguido. Es por eso podemos decir de que no estamos pasando o que no estamos en medio de la tribulación de la iglesia. Hermano, estamos en medio de una pandemia. Hace 100 años hubo una pandemia, pero se le pusieron gripe española. Hace 200 años, o sea, 100 años antes de esa gripe española, había habido otra pandemia. Hace 500 años, en la Edad Media, al final, cuando terminaba la Edad Media, apareció aquella famosa peste negra. Tal vez usted la ha oído y le decían peste negra porque cuando morían, los que morían por esa peste, se les hacían unas manchas negras en todo el cuerpo. Por eso le decían peste negra. Entonces, pestes han habido a través de estos 2000 años, ¿verdad? Desde que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dio su vida por todos nosotros y es parte de lo que Él dice, ¿verdad? Es parte de lo que oirán rumores, ¿verdad? Oirán de guerras y rumores de guerras, habrán pestes por aquí, por allá. Son principios, ¿verdad? No estamos en medio de la tribulación, no estamos en medio de la tribulación. Bien, hermanos, pero el tema de este sermón no es hablar acerca de la secta, ¿verdad? Nada de eso, sino hacerle un llamado, ¿verdad? No dejarse engañar por este tipo de información falsa, ¿verdad? Este tipo de información falsa, si así podemos decir, ¿verdad? Que están haciendo algunas sectas y a veces hasta algunos hermanos, pues lastimosamente. Lo que me llamó la atención de todo esto, pues no del video, sino que de que después de que vi el video completo, me eché la hora y media ahí viendo, ¿verdad? Todo lo que estaba diciendo esta persona que supuestamente estaba predicando. Le llamé por teléfono a mi amigo, ¿verdad? Y le digo, hey, ¿quién te dio ese video? Por ahí me lo pasó un amigo. Bueno, le digo yo, la sorpresa que me llevé fue que este hermano estaba ya casi convencido, ¿verdad? De lo que estaba diciendo el supuesto predicador en el video, estaba casi convencido, ¿verdad? La sorpresa es que este hermano era 100% Taber, 100% Taber. En otro tiempo, pues íbamos juntos a ganar almas, éramos ganadores de almas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llama la atención, hermano.
¿verdad? De que usted vaya a caer en la trampa del enemigo de un montón de noticias falsas que están apareciendo por todos los medios, ¿verdad? Por la televisión, el Facebook, el YouTube, ¿verdad? Que vaya a caer en la trampa de una de esas noticias falsas, ¿verdad? Entonces, por favor, hermano, debemos de tener cuidado, porque dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En su primera epístola dice que el adversario, diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tiene dudas, búsquelo. Es Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, los versículos del 8 al 10. Ahí está lo que le estoy explicando, ¿verdad? Que el enemigo anda como león rugiente. Búsquelo. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Dice: sed sobrios, dice, y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ve, aquí dice que seamos sobrios y que velemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser sobrios? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir ser sobrios? Quiere decir estar en nuestros 5 sentidos, no dejándonos llevar de aquí para allá ni de allá para acá, ¿verdad? Porque lo contrario de ser sobrio es el ebrio, pero el que está embriagado, es lo contrario de sobrio, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta una persona ebria? ¿Verdad? No tiene control de lo que hace, ¿verdad? Cualquiera lo lleva de un lugar para otro, ¿verdad? Cualquiera lo jala, cualquiera lo empuja y cae, ¿verdad? Entonces ser sobrio es lo contrario a eso, ¿verdad? Y dice, estad firme. Si usted se fija, que los versículos que hemos leído siempre habla de estad firmes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a velar, hermano? Leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es como vamos a estar velando y podemos estar firmes, ¿verdad? Leyendo su palabra, ¿verdad? Leyendo su palabra. Aquí está todo lo que debemos saber, ¿verdad? En su palabra, leyendo su palabra, aprendiendo más a través de los mensajes, ¿verdad? Aprendiendo más a través de los mensajes, ¿verdad? Asistiendo a nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? Ahora no podemos asistir, ¿verdad? Por lo que está sucediendo, pero podemos conectarnos así como usted está conectado ahora, ¿verdad? Para aprender más de la palabra. De esa manera vamos a estar velando para no caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? Y de esta manera también vamos a estar firmes en nuestra fe, como dice Pedro, ¿verdad? Aún a pesar de los padecimientos que estemos pasando, ¿verdad? Aún a pesar de los padecimientos que estemos pasando, ¿verdad? Eh, Traigo todo esto, ¿verdad? Por lo que le expliqué, ¿verdad? La ilustración primera que hablamos, ¿verdad? De esta serpiente que está arrasando, ¿verdad? Que arrasa antes de terminar, sabiendo que le quedan pocas horas, arrasó con toda la casa de aquel misionero. Pero entonces por eso hemos hablado de todo esto y por eso vamos a hablar ahora de los beneficios de la salvación. No se nos olvide, hermano, ¿verdad? Que no se nos olvide los beneficios que tenemos por la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, habiendo expuesto lo anterior, ¿verdad? Vamos a pasar nuevamente al libro de Romanos, a estudiar lo que decía el libro de Romanos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar, como le digo, en los primeros cuatro versículos. Estábamos en Romanos 5, regresemos a Romanos 5, ¿verdad? Regresemos a Romanos 5. Esta era solamente la introducción para comprender lo que dice versículos de Romanos, ¿verdad? Entonces podemos dividir estos 11 versículos que leímos al principio del capítulo 5. Ya sabemos que tiene más versículos, pero en estos primeros 11 versículos del capítulo 5, ¿verdad? Se dividen en 3 partes, ¿verdad? Se han dividido en 3 partes. En el versículo del 1 al 5 habla de nuestra experiencia actual de la gracia, En los versículos del 6 a 8
¿verdad? Nos presenta la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, ¿verdad? Y en los versículos del 9 al 11, ¿verdad? Nos presenta la esperanza futura y seguridad de la salvación. Así se dividen en tres partes, ¿verdad? Estos 11 versículos. En los versículos que vamos a estudiar vamos a ver nuestra experiencia actual, ¿verdad? De la gracia que nos es dada por nuestro Señor. Y es que es necesario, ¿verdad? Y que no olvidemos cuál es la obra que nuestro Señor Jesús vino a hacer por nosotros. No se nos debe olvidar qué es lo que el Señor Jesús es lo que vino, cuál fue su propósito de venir, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el versículo 1, ¿verdad? Dice así. El versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el versículo 1. Pero entonces aquí literalmente lo que está diciendo es, habiendo sido justificados por la fe, ¿verdad? Así se puede leer también este versículo, ¿verdad? Habiendo sido justificados también por la fe, ¿verdad? Por aquí se está usando un verbo en griego, ¿verdad? Que se le llama aoristo. Ese es el verbo en griego que usa cuando dice justificados pues por la fe. Entonces ese aoristo es un verbo en pasado, ¿verdad? Por eso también se puede leer diciéndolo así, habiendo sido justificados por la fe, por ese verbo en griego que se ha usado, ¿verdad? Y es como habiendo sido justificado, ¿verdad? Es como un término legal que usa un juez, ¿verdad? Para declarar a alguien inocente. Quiere decir de que esa declaración, cuando un juez dice es inocente, quiere decir que ya se dio, ya fuimos declarados justificados, ¿verdad? Por nuestro Dios. ¿Cuándo se dio eso? Cuando nuestro Señor Jesús pagó con su sangre en la cruz, ¿verdad? En ese momento se da un dictamen, ¿verdad? Para todo aquel creyente, para todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dijo él? En él cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado. Bien, hablando en pasado. Está hablando en pasado. Entonces, este término legal que se está usando aquí, ¿verdad? Es de eso, que ya fuimos justificados, ya se nos dio esa justificación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese veredicto ya fue dado, al cual justifica al hombre que cree en Cristo. ¿Verdad? Por eso continúa diciendo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así termina este versículo. Quiere decir que ya no hay, eso que está diciendo, tenemos paz, ¿verdad? Ese término paz está diciendo que ya no estamos peleados, ya no hay pelea, ya no hay más distanciamiento entre el ser humano, ¿verdad? Que estaba distanciado de Dios por el pecado, ya no hay ese distanciamiento, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús ya pagó por nuestro pecado. Entonces a eso se refiere, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que podemos entrar confiadamente ante Él. Antes había una mediación que se hacía, ¿verdad? Un sacrificio de animales que se hacía para poder llegar a Él. Ahora ya no, ahora estamos en paz para con Dios, ¿verdad? Esa paz, ¿verdad? Que la logró nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio, ¿verdad? Por su sacrificio, ¿verdad? La paz para con Dios, ¿verdad? No es una paz como entre dos naciones que se declaran la paz, ¿verdad? No es eso, no es de esa paz de la que se está hablando, una paz de dos naciones que estaban en guerra, sino que es una paz que se da entre un rey y sus súbditos. De esa paz se está hablando, ¿verdad? Si ahora nuestros corazones pueden estar en paz para con Dios, ¿verdad? Es porque Él se encuentra plenamente satisfecho por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces la justificación que tenemos es por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Como les repito, es necesario, ¿verdad? Que recordemos esto. Es necesario que recordemos esto que quizás ya sabíamos y a través de los años, ¿verdad? Se nos va olvidando, ¿verdad? A través de los años se nos va olvidando,
¿verdad? Y nos vamos enfocando en otras cosas, ¿verdad? Nos vamos enfocando en cosas materiales, ¿verdad? Y nos vamos olvidando del verdadero propósito de lo que significó el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Nos vamos olvidando de cuál fue su propósito, y el verdadero propósito fue traernos la salvación, traerle la salvación al ser humano y a todo aquel que cree en nuestro Señor, ¿verdad? Ahora en el 2 continuemos, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, ya vimos en el primer beneficio de la salvación, ahora lo acabamos de ver, y es la paz con Dios, ¿verdad? Ya vimos que ese es el primer beneficio, ¿verdad? Que nos ha dado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, y es la paz con Dios por medio, por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahora en el versículo 2 encontramos el segundo. Es la gracia en la cual estamos firmes. El verbo griego usado aquí para gracia es el amor de Dios no merecido. Eso significa, ¿verdad? Gracia, ¿verdad? Así se traduce. Pero el verbo que se usó ahí en el griego, ¿verdad? A eso se refiere cuando se dice gracia, ¿verdad? Es el amor de Dios que no merecíamos, ¿verdad? Eso se está hablando, ¿verdad? Eso lo podemos identificar en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por toda la humanidad. Y después dice, en el cual estamos firmes. Lo que está diciendo aquí es en el cual nos mantenemos en pie o continuamos estando en pie, ¿verdad? Por eso dice, en el cual estamos firmes. Estamos firmes. Este término, ¿verdad?, se usa en otras partes de la Biblia para dar a entender que resistiremos espiritualmente las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Eso está hablando cuando dice en el cual estamos firmes, ¿verdad? En el cual estamos firmes, que nos mantenemos, ¿verdad?, resistiendo las acechanzas del enemigo espiritualmente, ¿verdad? También este término se usa, hermanos, para dar a entender que nos mantenemos en un mismo puesto, que no nos movemos del lugar en el que estamos, ¿verdad? También a eso se refiere, ¿verdad? Mantenerse firme, en el cual estamos firmes, ¿verdad? Que nos mantenemos en el mismo puesto, ¿verdad? Que no nos movemos, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que estemos pasando. ¿Verdad? Lo que nos está diciendo aquí entonces el apóstol Pablo es que el creyente debe aferrarse y mantenerse firme en el hecho, ¿verdad?, de que tenemos el amor de Dios y que hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En la segunda parte del versículo dice el apóstol, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Está diciendo aquí el apóstol, nos está diciendo que tenemos de qué jactarnos, a eso se refiere. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que el cristiano tiene, ¿verdad?, de qué jactarse, ¿verdad? Digámoslo de otra manera, que tenemos de qué sentirnos orgullosos, ¿verdad? ¿Cuál es este orgullo? ¿Cuál es esta jactancia? La esperanza de la gloria, ¿verdad? La esperanza de la gloria de Dios. Dicho de otra manera, la esperanza de la vida eterna, a la esperanza de la vida eterna. A eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, para que tenemos la esperanza de la vida eterna, y de eso debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? No debemos de olvidar cuál fue el propósito, ¿verdad? Cuál fue el propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí nos lo está recordando el apóstol Pablo. Primero, que tenemos paz para con Dios, la proporción del sacrificio de nuestro Señor Jesús, de ahí el amor que no merecíamos, ¿verdad? La gracia es eso, el amor de Dios, un amor que no merecíamos porque estábamos distanciados, ¿verdad? Y tercero, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, no solo verla, sino que entrar en la vida eterna, ¿verdad? Entrar en la vida eterna. Vamos al versículo 3, 4, ¿qué dice? Pasemos al versículo 3 y 4 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así termina el versículo 4. Leámoslo nuevamente, el 3 y el 4 dice,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Bueno, aquí lo que está diciendo, nos está diciendo el apóstol, o lo que nos está explicando el apóstol, ¿verdad? Es el proceso por medio del cual el cristiano va adquiriendo carácter. De eso está hablando aquí en este versículo 3 y 4. Pero cuando dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Verdad? Nos está explicando aquí el proceso por medio del cual, ¿verdad? El cristiano va adquiriendo su carácter. El cristiano va adquiriendo su carácter. Primero dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Otra versión dice, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, o sea que hasta pasando por las tribulaciones, pues nos gloriamos, ¿verdad? Esto es tener carácter, hermano. Esto es tener carácter. Y a lo que Dios nos quiere llevar, esto es a lo que Dios nos está llevando, ¿verdad? Cuando estamos pasando por medio de una tribulación, ¿verdad? El carácter que debemos de tener, el carácter cristiano va pasando por diversas fases que están explicadas en este versículo. Pero la tribulación, dice, la tribulación va produciendo paciencia, la paciencia va produciendo prueba y la prueba va produciendo esperanza. ¿Verdad? Cuando estamos en medio de la tribulación, o sea, en medio de problemas, nos mantenemos firmes en nuestra fe, hermano. Ahí a eso se refiere, para que cuando estemos en medio de una tribulación, que nos sintamos atribulados, pero nos mantengamos firmes en nuestra fe, sabiendo que los problemas van a llegar a su fin, ¿verdad? Entonces vamos a aprender la paciencia, ¿verdad? Y la paciencia lo que significa es perseverancia. Pero cuando decimos aquí estamos perseverando, a eso se refiere, ¿verdad? Esa es la paciencia a la que se refiere ahí el apóstol Pablo. La paciencia significa perseverancia voluntaria, ¿verdad? Perseverancia a las circunstancias que se nos están presentando, ¿verdad? Y después de esto dice, viene la prueba de la que está aquí hablando, ¿verdad? Es la misma que se usa para probar la pureza de un metal, ¿verdad? Para probar el oro, como dice, ¿verdad? ¿Se acuerda de aquel proverbio que dice el crisol prueba la plata? De eso se está hablando. Esa es la prueba de la que aquí está hablando, la prueba para probar la pureza, ¿verdad? De algún metal, ¿verdad? Otra versión de la Biblia dice, y la paciencia produce carácter aprobado. La paciencia produce un carácter aprobado. O sea que todas estas circunstancias, hermanos, como le dije al principio, nos van formando o nos van a formar nuestro carácter como cristianos firmes en la fe, cristianos firmes en lo que hemos creído, ¿verdad? Cristianos sabedores de que nuestra esperanza es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Es que un día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Hacia eso nos está llevando nuestro Señor, ¿verdad? Hacia eso, y eso es lo que vamos a llegar, hacia lo que debemos estar esperanzados, ¿verdad? No aferrarnos aquí a las cosas materiales, porque como les repito, a través de los años quizás que hemos venido llevando como cristianos, nos vamos aferrando a lo carnal, a lo humano, pero ahí nos olvidamos cuál fue el verdadero propósito, cuál es el verdadero propósito, ¿verdad? Para lo que fuimos llamados, ahí es a tener la salvación, a tener la vida eterna, a esa esperanza de vida eterna. Hermano, por favor, no se nos debe olvidar, ¿verdad? Eso, y que todas estas pruebas que podamos estar pasando es para formar nuestro carácter, ¿verdad? Como cristianos, y de que podamos estar firmes en la fe y que no pueda venir algún video, alguna noticia falsa por ahí a movernos de nuestra fe y a dudar de lo que hemos creído, ¿verdad? A dudar de lo que hemos creído. En verdad le digo, me sorprendió ese amigo que le digo que me mandó ese video, y que cuando yo le llamo por teléfono, ya casi estaba convencido de lo que estaba diciendo este individuo por el video, ¿verdad? De que estamos en medio de la gran tribulación y de que ya estamos a punto de que nos pongan la marca. No, hermano, ¿verdad? No debemos de mantenernos firmes en lo que hemos
hemos creído es la esperanza de que vamos a tener la esperanza de vida eterna, para la esperanza de vida eterna, hermano. ¿Verdad? Entonces, haciendo un resumen, hermano, los beneficios de la salvación, ¿verdad? Los beneficios que nos trajo a nuestro Señor Jesucristo, la paz para con Dios, ¿verdad? Nos las proporcionó por medio de su sacrificio, el amor de Dios, la gracia, ¿verdad? Ese amor de Dios que no merecíamos, la esperanza de vida eterna, como ya le dije, no solo verla, sino entrar en la vida eterna, el carácter cristiano, ¿verdad? Ese carácter que debemos mantener aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de lo que estemos pasando, hermano, ¿verdad? Entonces hay algo que debemos tener presente siempre, y es que una vez que hemos visto en acción el poder de Dios en nuestras vidas, nunca más seremos iguales, hermano. Una vez que hemos sentido el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesús, una vez que hemos visto ese poder en acción, ¿verdad? Una vez que vimos que hemos sentido esa sanidad en nuestras vidas, que hemos visto cómo Dios nos ha respondido, cómo nuestro Señor Jesús nos ha respondido para alguna petición que teníamos, una vez que hemos visto un milagro de sanidad, ¿verdad? Y que una petición que teníamos fue respondida, es que hemos visto ese poder de Dios en acción, no podemos volver a ser los mismos, hermano. Nunca más vamos a volver a ser los mismos, porque hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, el poder actuando en nuestras vidas. Hemos visto el poder de Dios, no podemos volver a ser los mismos, hermanos, una vez que hemos visto el poder de Dios y más que todo, estar seguros de esa salvación, de que vamos a estar en la presencia del Señor. No podemos volver a ser. Una vez que hemos visto cómo Dios nos transformó de lo que éramos antes a lo que somos ahora, no podemos volver a ser los mismos, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta tarde, por esta noche. Señor, por lo que hemos aprendido, porque te pedimos perdón si en algún momento, Señor, hemos dudado, Señor, de nuestra fe, hemos dudado, Señor, de ese sacrificio que hiciste, Señor. O quizás no hemos dudado, pero quizás lo habíamos olvidado, Señor. Habíamos olvidado cuál fue el propósito, Señor, de tu venida, Señor. Era buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por ese milagro tan grande que hiciste en la vida, por ese milagro de la salvación. Gracias, te damos las gracias, Señor, una vez. Señor, por el milagro de la salvación. Señor, ahora te rogamos, Señor, hermanos, o por aquellos amigos, Señor, que sintonizaron, Señor, esta predicación, Señor, y que no tienen, Señor, esa seguridad en su vida, o no tienen ese regalo en su vida, Señor, y que ahora están conectados a través, Señor, de este medio. Señor, te clamamos a ti, Señor, para que toques ahora esos corazones, Señor. Para que toques ese corazón, Señor, de esa persona que está viendo, Señor, esta tarde, Señor, este video, Señor, esta predicación, Señor, esta transmisión, Señor, que no tiene la seguridad, Señor, tu salvación, que aún no te tiene en su corazón, que no te ha declarado como Señor y Salvador. Mira, te rogamos que toques ahora en esta tarde, en esta noche, su corazón y que pueda abrir la puerta de su vida, la puerta de su corazón, Señor, para que entres tú, Señor, y tu Espíritu Santo a su vida, y pueda cambiarlo y pueda regenerarlo, pueda sentir, Señor, estos beneficios de lo que ahora hablamos, Señor, de la salvación, esa paz, Señor, para con Dios, esa paz, Señor, para con Dios, que tú nos diste, Señor. Ese milagro, esa gracia, ese amor, Señor, ese amor que tú tienes para con nosotros, que pueda sentirlo ahora en su vida, Señor. Te rogamos, Señor, por ese hermano que está ahora viendo y que sintonizó este canal para ver de qué trataba y que él cree que sin querer se conectó esta tarde y que cree que fue al azar, Señor, y sabemos, Señor, que no fue así, sino que tú hiciste que se conectara en esta tarde. Toca ese corazón, Señor, toca ese corazón. Te rogamos una vez más por todos nuestros hermanos que están conectados, por los que ya creemos, Señor, en ti, Señor, para que nuestro carácter siga siendo formado, Señor, y podamos estar firmes
de no movernos, Señor, en nuestra fe, no movernos en lo que hemos creído, a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando, nos mantenemos en el mismo puesto, firmes en la fe, Señor. Gracias, Señor, por haber hablado esta tarde. En el nombre de nuestro Señor. Una vez más, Señor. Una vez más te encomendamos, Señor, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia de Altavista 3, Señor, al Tabernáculo Bíblico Bautista, y a todos nuestros hermanos alrededor del país, alrededor del mundo que nos sintonizaron, Señor, porque traigas paz a su corazón, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, te damos las gracias por nuestro pastor José Luis Belloso, por su esposa y sus hijos, Señor. En tus manos los encomendamos una vez, para que siga guiándolos, Señor, y pueda seguir guiando hasta tu Grey, Señor, que le has encomendado. Nos encomendamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, amado hermano, por haber estado en sintonía de esta su predicación en esta tarde, en esta torre de oración. Les rogamos, hermano, que si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no tiene a Jesús en su corazón, al terminar esta predicación va a aparecer un mensaje ahí en su pantalla, va a aparecer una oración en su pantalla. No se desconecte todavía no se desconecte. Al terminar esta predicación, al terminar este mensaje, va a aparecer una oración ahí en su pantalla. Es la oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Basado en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hágala ahí de donde usted está, ¿verdad? Haga esa oración que va a aparecer ahí para aceptar a Jesús como su Salvador personal. De testimonio, ¿verdad? De testimonio de lo que el Señor ha hecho. Gracias, hermano, por habernos acompañado en esta tarde. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias estoy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.